Isso, neste isso. computador. E agora apresentamos, agora sim. Muito bom. Então, vamos falar, toda a peregrinação, eu queria, de alguma maneira, enmarcá-la em esta história da igreja, porque vamos visitar muitos lugares que têm a ver com a história da igreja. Quem acompanhou alguma peregrinação à Terra Santa é a origem, não, de toda a igreja, não? Lá começou tudo. Mas em tantos outros lugares, especialmente em Roma, são testemunhas da história da igreja. Então eu puse assim, de Pentecostes até a atualidade. Mas claro, dividir esta pequena coisa muito simples em quatro sessões. A igreja primitiva, que vamos ver hoje. A ideia é a seguinte: vemos um período da história e depois vemos que lugares relacionados com essa história a gente vai visitar. Legal. Depois a igreja medieval. Depois a reforma protestante não foi um nome muito feliz. Diríamos a igreja renascentista e finalmente a época moderna. Então, van a ser quatro aulas, porque semana que vem eu não posso ter aula porque vou estar fora de São Paulo e não sei como vai estar mi conexão, então por isso não me quero comprometer e logo não poder me conectar. Bom, então começamos com o primeiro capítulo, a igreja primitiva. Tudo começou, aí tem uma imagem de uma comunidade, ¿no? Al principio, la iglesia primitiva era lo más, las células iniciais se reunían en casa, leían a palabra las antiguas escrituras, contaban de tradición oral, no porque estuviese escrito en esa época, no existía a Biblia ainda, se contaba oralmente las parábolas de Jesús, los ditos, los ditados de Jesus, as coisas que aconteceram, os milagres que ele fazia, mas era tudo tradição oral. Y también dice a Biblia que en varias partes, ¿no? Que las comunidades se reunían y partían o pan, o sea, repetían ese gesto que Jesús les mandó repetir a los apóstolos de falar unas palabras y partir o pan. Era lo que inicialmente, ¿no? Después vendrá a ser a Santa Misa. Todo comenzó en ese encuentro de Jesús con Pedro en Cesarea de Filipe. Esto fica lá perto do Líbano, na fronteira com o Líbano. Quando Jesus falou para Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaré a minha igreja. Esto también es un medio que un tema polémico, ¿no? ¿Quería Jesús fundar una igreja o él simplesmente pregou a boa nova do evangelho para que cada um seguisse, cada um organizasse sua própria comunidade? Bom, a verdade não dá para desenvolver todo o tema agora, mas claramente Jesus está falando de uma igreja. Quando naquela época você queria criar uma instituição, no existía, ¿cómo se fala? No existía el cartorio, ¿no? Yo voy a ir al cartorio, voy a crear una personalidad jurídica que se va a llamar Iglesia Católica. Eso no existe en esa época. O que você fazia para criar uma instituição? Bom, você reunia Tá bom, discípulos, tá você bom. criava regras, você passava uma Legal. tradição, você deixava uma missão para as pessoas, você fazia essas coisas na prática. E Jesus fez muito isso. Aqui, por exemplo, esta é uma das passagens mais importantes. Ele fala para Pedro, não? Ele vai fundar uma igreja. Ele disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele não está dizendo: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei as minhas igrejas. Jesus queria uma única igreja. Luego los hombres que somos meio inúteis, já nos dividimos, já brigamos entre nós e tudo, mas Cristo queria uma igreja. E outra coisa é que ele dizia, tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, ele está brincando com o nome de Pedro, edificaria a minha igreja. Ou seja, ele quer uma pessoa que vai ser a coluna fundamental, a pedra fundamental dessa igreja. Então, nós entendemos que é a sucessão do Papa. Então, essa é a interpretação evidente desse texto, mas você depois encontra outras muitas passagens da Bíblia onde você vê que Jesus queria sim
fundar una iglesia. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateos, ¿no? Ahí en el capítulo 15, nos tenemos todos esos discursos de Jesús para los discípulos. Él les da prácticamente un entrenamiento. Dice, vayan de dois en dois, no lleven, van solo con el callado, ¿no? No lleven bolsa, no lleven dinero. Cuando lleguen a un poblado, y entran en una casa, no anden de casa en casa, digan, a paz esté ya con vos, curen los doentes y no los reciben. En fin, da una serie de instrucciones que si você pensa, Jesús está treinando los apóstolos. Él los va a mandar, después los va a recibir de vuelta, va a ensinar. Él está fundando una iglesia, él está creando una institución. Y esa institución se llama Iglesia Católica, ¿no? En fin, como digo, sería amplio hablar de este tema, mas es muy clara la intención de Jesús. Y fez eso con mucha sabiduría. Cuando ya estaba en la última ceia, Jesús fala para los apóstolos, digo vos a verdade, ¿no? Ese texto que yo coloqué ahí. Convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, vos lo enviarei. Então, aí Jesus está falando, ya Jesús tenía sido un escándalo para los fariseos y realmente también, en cierto sentido, para los apóstolos, porque los judeos siempre acreditaron en la existencia de un único Deus, un Deus único. Y de pronto Jesús viene a falar que Él es igual ao Pai, mas al mismo tiempo no es o Pai es Deus y Él también es Deus. Entonces para los apóstolos era difícil aceitar esa dualidad de un Deus que al mismo tiempo es duas pessoas. Agora, en la última ceia, Él ainda fala de un tercero Deus, ¿no? Que es o Espíritu Santo. Aquí Él le llama de ayudador. Y fala para eles, é melhor que eu vou, porque assim ele pode vir. Qual é a missão do Espírito Santo? A missão do Espírito Santo é justamente guiar a igreja, iluminar os homens, impulsar. O verdadeiro protagonista da igreja, da história da igreja, é o Espírito Santo. Por eso que la iglesia subsiste hasta hoy, ¿no? Si no, no ya tendríamos acabado con ella hace mucho tiempo. Mas el Espíritu Santo siempre faz surgir alguna persona, en los corazones de las personas, a vontade de Deus y faz milagres acontecerem. En fin, por eso que Jesús fala, de verdad les conviene que yo voy. Y por otro motivo también les conviene que Jesús va embora, porque Jesús estaba encarnado. Entonces, él estaba en un lugar, ¿no? Y falaba con una persona. Si él iba embora, como él le dice y él le llama la pasión, ¿no? Morrer. Si él va embora, manda al Espíritu Santo que ahora puede estar en cada corazón. Jesús insiste mucho que el Espíritu Santo es seu espíritu. Todo lo que ele vai dar, vai tomar do que é meu. Assim fala Jesus, não? Então, é agora o Espírito de Jesus presente em cada coração, em cada igreja, em cada Santa Missa, onde está a Eucaristia, está Deus presente. Então, realmente, precisávamos mesmo do Espírito Santo para poder continuar essa missão de Cristo e levar a mensagem ao mundo inteiro. Então, os apóstolos obedecieron. Jesús falou, no saiam de Jerusalén, fiquen aquí. Y entonces yo voy a subir al céu, mas luego enviaré o Espíritu Santo. Olha que interesante. Ese mandato de Jesús de ficar en Jerusalén es justamente o inicio das novenas. ¿Por qué nós hacemos novenas? Porque Ujú. después de 50 días de Jesús estar con los apóstolos, perdón, de 40 días, después de Jesús estar con los apóstolos, después de resucitado, Él subió al céu. Y ahí Él le falou, esperen aquí en Jerusalén hasta que yo mande el Espíritu Santo. Y ellos ficaron unidos en Jerusalén, orando y esperando, hasta que en el día, después de 9 días, llegó el día de Pentecostes y veio o Espíritu Santo. Por eso que nós también hacemos esas novenas y rezamos pidiendo a Dios una gracia, ¿no? Aconteció en el día de Pentecostes y les apareció, dice la Biblia, unas lenguas como de fuego que se distribuían y sobre cada un de ellos se pousó una y todos ficaron cheios del Espíritu Santo. Ese evento que fue por la mañana en el día de Pentecostes, 50 días después de la muerte de Cristo, ese é o inicio da igreja, é o aniversário da igreja. En ese momento,
aquellos discípulos que estaban llenos de miedo, que estaban encerrados en sus casas, que no se atrevían a enfrentar a los judeos. Dice constantemente, dice la Biblia, que Jesús aparecía en medio de los apóstolos que estaban en un cuarto con las puertas fechadas por miedo de los judeos, de los romanos. Entonces, de pronto, ven el Espíritu Santo, Él se preenchen de esa garra, de ese coraje, abren las puertas y ya nada les importa, son capaces de enfrentar a o mismísimo imperio romano y van a llevar entonces esa mensaje de Cristo al mundo entero. Aquella mañana Pedro va a comenzar a pregar y dicen que 3.000, según cuenta la Biblia, 3.000 personas ese día se convirtieron. Entonces, ese fue el inicio de la iglesia. En cuanto hizo, el mundo vivía un periodo muy particular. Después de mucho tiempo, Roma tenía consolidado sus fronteras, sus límites. Era un grande imperio, como ustedes pueden ver ahí. Ese era el Imperio Romano, cuya capital era Roma. Y y estaba en paz, en cierto sentido. Y ellos no apenas hizo, ellos tenían creado caminos por todos lados que facilitaba a comunicación. Pensa cómo eso es importante para espalhar o evangelio. Ellos tenían un sistema de justicia y administración. A cultura romana era una cultura profundamente civilizadora. Espalhaban la cultura, respetaban en la mayoría de las veces, no respetaban las religiones, inclusive los pequeños reyes, en cuanto fuesen aliados de Roma. Entonces, fueron muy sabios en el gobierno del imperio. Este es el momento en el que la iglesia nace y, claro, va a aprovechar todas esas circunstancias para espalhar el evangelio. Por eso dice San Pablo en la carta a los Gálatas que Jesús nació, él usa estas palabras, en la plenitud de los tiempos. O sea, cuando el pueblo judaico estaba ya establecido, cuando el pueblo judaico ya tenía la capacidad de entender, ¿no? O tipo de Mesías que Dios quería ser, cuando Roma ya estaba pacificada y cuando Roma tenía creado ya toda una estructura para que el evangelio se pudiese espalhar por todas partes. Antes que Roma tenía sido ya inicialmente unificada por el Imperio griego, ¿no? Alessandro Magno fue una gran imperio también y por causa de eso él espalió la lengua griega y griego se falaba por todos lados. Después comenzó también a espalharse o latín, más ahí en el tiempo de Jesús, o griego era a lengua universal. Todo isso facilitará muito a extensão do Evangelho. Eu trouxe aqui um texto de do clássico. O clássico mais importante, o livro mais importante de Roma era este, a Eneida. Virgilio, que era un poeta romano, escribió la Eneida precisamente para contar una especie de mitología da origen de Roma, ¿no? De a dónde ven Roma y lógico, él le conecta Roma con los dioses griegos. Entonces, ahí él tiene esa pasaje. Este texto, este versos, ¿no? De la Eneida, de alguna manera simbolizan o que Roma pensaba sobre sí misma. Él le decía así, Virgilio escribía estas palabras. Dice, otros moldarán bronce que parece respirar. Otros esculpirán rostros vivos a partir de mármore. Él está hablando de los griegos, él está hablando de las otras culturas, ¿no? Otros pueden hacer esculturas de bronce, otros van a esculpir el mármore, otros defenderán causas con mayor elocuencia. Todas esas escuelas, ¿no? De los filósofos griegos y de los oradores griegos y romanos. Outros trazarán os caminhos do céu e descreverán o movimento das estrelas. Havia outras culturas que se dedicavam a estudar as estrelas, etc. Tu, Roma, em troca, ¿no? Gobernarás os povos com autoridade. Esta será a tua arte. Impor a paz com costumes, poupar os submetidos e subjugar os soberbos. Então, eles viviam essa filosofia. A grande missão que eles consideraban quase divina era civilizar o mundo. Y Roma por eso tenía ese ejército tan poderoso, mas también un sistema de justicia muy desenvolvido. Bom,
A primera época, después de Pentecostes, yo diría que es la era de Pedro. Los primeros 9 capítulos, o primeros 8 capítulos, na verdade, los primeros 8 capítulos de los Actos de los Apóstolos contan a historia de Pedro, y Pedro es el grande protagonista de ese periodo. Primero con Pedro comienza pregando, ¿no? Y converte 3.000 personas, como dice la Biblia. Luego recibe la revelación sobre los alimentos, de que no existen alimentos impuros. Dios está tentando ayudar a Pedro a entender que el cristianismo no era apenas para los judeos, Já ¿no? que dá para replicar lá, talvez. Ahí lémbrense de desactivar el micrófono para que no se escute aquí. Después visita a casa de Cornelio. Cornelio era un centurión romano, era pagano. Y él, cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, él les recibe el Espíritu Santo. Entonces Pedro se da cuenta y él le conta después eso a toda la comunidad cristiana. Hoy, pessoal, decía Pedro, o Espíritu Santo no es apenas para nos, es para todos los hombres, inclusive los paganos, ¿no? Aí então Paulo começa a pregar e se gera um grande conflito que se os pagãos também deviam observar ou não a lei judaica. Esse vai ser a primeira grande conflito dentro da igreja e para isso Pedro convoca o Concílio de Jerusalém, que é o primeiro concílio na história. O que é um concílio? Um concílio é uma reunião de todos os bispos do mundo. En aquella época eran pocos, ¿no? Los apóstolos se reunieron y todos los principales, digamos, cristianos, ¿no? De las comunidades ya fundadas para discutir todos juntos o qué hacer respecto a los paganos. Ellos tienen que observar la ley judaica, o sea, es como una especie de conversión en dos etapas. Primero se convierten a la ley judaica, se circunciden, observan todas las leyes y luego después se acreditan también en Jesús. Paulo era un grande defensor de que ellos no precisaban da ley judaica. Y Pedro y Tiago, en fin, no es que había, no Tiago, Tiago yo acho que él era neutro, más habían unos cristianos, ¿no? Judeos que acreditaban que no, que ellos decían, Jesús, él le falou que no vinha a abolir a ley. Entonces, eles têm que observar la ley judaica. Realmente Jesús tenía vivido como un judeo. Não era uma coisa, não era uma questão fácil. Mas aí, graças a Deus, se criaram muita divisão, foi muito forte a discussão. Inclusive, Paulo acusou a Pedro, não, de estar fingindo para ser aceito em los dois grupos, etc. Mas, al final, Pedro foi humilde e ele reconheceu que realmente Paulo tinha razão. E então, digamos que nesse concílio, a Igreja Católica definitivamente se independizou do judaísmo. Já, e por isso teve tanto sucesso. A verdade, os judeus eram muito aceitos e eram muito admirados em la cultura antiga, porque em meio de uma cultura pagã, donde las religiones orientais misturaban o acreditaban que consumo de drogas e inclusive orgías sexuais eran quase que experiencias místicas religiosas. Entonces, imagínense el tipo de cultura que se vivía. No había valores, no había horizonte, no había propósito, no había significado para la vida, nada. Y de pronto los judeos eran hombres fieles, eran hombres observantes de la ley, eran hombres tementes de Deus. Então, lógico, os pagãos, eles respeitavam muito os judeus, los admiravam, mas não se convertiam, porque ser judeu era muito complicado. Había que observar tantas leis, había que realmente no solo convertirse al judaísmo, mas morar entre judeos para poderse converter. Por eso que cuando Pablo él consigue, ¿no? que la iglesia, que el concilio de Jerusalén deje para atrás la ley judaica y baste para el cristianismo o batismo y seguir el camino de Jesús só. Pronto, as multidões pagãs se convirtieron en masa ao cristianismo. Porque, lógico, ya no tenían esa dificultad, ¿no? de la ley judaica. Y por otro lado, ellos sentían una grande admiración por ese estilo de vida. Y Jesús ainda, cosa que el judaísmo no hacía, prometía una vida eterna. Então, bom,
Esse concílio de Jerusalém vai ser muito importante e depois Pedro irá para Roma. Roma era a cidade e a capital do império e tanto Paulo quanto Pedro tinham como objetivo chegar lá para espalhar o evangelho de Cristo pelo mundo inteiro. Se vocês veem a história de cada um dos 12 apóstolos, cada um deles partiu para um lugar distinto. Tomé foi para a Índia. Otros apóstoles fueron para África. Tiago fue para España. Pedro y Paulo fueron para Roma. Eles levaram al pé da letra lo que Jesus tinha falado para eles de levar a boa nova até os confins do mundo. E eles precisavam pregar a todo mundo para que assim alcançassem a salvação que Cristo tinha conquistado na cruz. Então, todos eles foram mártires e todos eles morreram. Ahí en el capítulo 9 de los Actos de los Apóstolos se nos conta a conversão de Paulo. E Paulo vai ser, a partir de aí, não se volta a falar de Pedro em los Actos dos Apóstolos e tudo será Paulo. Paulo se converte, não sabemos exatamente quando, mais ou menos entre o ano 30 e o ano 33 e 36, ou seja, imediatamente depois da morte de Cristo. Aí ele vai estar 10 anos em oração. Ele diz que se retirou para a Arábia. Seguramente ele ficou meditando e aprofundando sobre o fenômeno de Cristo, sobre a ressurreição de Cristo. E depois ele volta para Tarso. Aí Bernabé, que era un cristão importante de una igreja al norte de Jerusalén, al norte de Palestina, que se llama Antioquía. Ele era um homem muito respeitado, era um homem muito conciliador, era um homem muito sábio. E ele é quem vai até Tarso em busca de Paulo para trazê-lo à comunidade, apresentá-lo à comunidade e poder começar e aproveitar o potencial que ele tinha como missionário. E realmente Paulo vai ser uma bomba, não? Ele vai a organizar 4 viagens, na verdade 3, e depois um último quarto, quando ele vai prisioneiro a Roma. Mas essas viagens vão levar muitas conversões, vai fundar entre 10 e 12 comunidades cristãs para finalmente acabar em Roma e morrer. Nesse mapa, por exemplo, vocês veem essas viagens de Paulo. Realmente é incrível, não? Primeiro vai à Turquia, ele se mantém apenas nesta parte de aqui. A primeira viagem ele sai de Antioquia, vai para Chipre, depois chega aqui a Anatólia e vai aqui ao interior de Turquia. Aí volta para Antioquia. A segunda viagem vai por terra, de novo, para visitar as comunidades que tinha fundado. Depois vai para Troia, que está aqui, Troade se chama naquela época. E aí então ele cruza para Macedônia, Grécia, e funda todas as comunidades de Atenas, de Filipos, de Tesalônica, etc., Corinto. E ele voltará depois para Antioquia de novo. Ainda vai ter uma terceira viagem em que vai percorrer todas as comunidades que fundou e ele volta para Jerusalém. E aí em Jerusalém ele é preso y mandado para Roma porque Paulo era ciudadano romano y no quería que fuese ser ejecutado. Los fariseos querían matarlo, ¿no? Mas como él es romano, él apela para Roma y entonces tienen que llevarlo para ser juzgado en Roma según la normativa de la época. Entonces, esa es la cuarta viaje, ¿no? Que él va aquí en la línea amarela, va aquí a pasar por Creta, aquí en esta viaje indo para Sicilia, él sufre un naufragio, va a parar a Malta y ahí entonces pegan un barco comercial y va para otra vez hasta llegar a Roma. Bom, ele vai fundar, como digo, muitas comunidades e vai espalhando o evangelho por todo lado. Esse é o início da igreja e depois em Roma ele fará uma missão também muito fecunda. Como crescia essa primeira comunidade? Eu trouxe aqui uma passagem de los Actos dos Apóstolos. Podemos imaginar, en medio de una cultura pagana, en medio de un imperio romano, en medio de todo eso, conta el Evangelio que todos los que crían estaban unidos y tenían todo en común. Diariamente continuaban a reunirse en el patio del templo, esto era en Jerusalén. Partían el pan en sus casas y juntos participaban de las refeições con alegría y sinceridad de corazón, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. Assim, a cada dia o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas.
Entonces, esa es una pequeña fotografía, ¿no? De esas primeras comunidades que los Actos de los Apóstolos nos Sí. pasan. Ahí vemos una imagen de Pablo, ¿no? Pregando, por lo que parece, en alguna ciudad griega, ¿no? Entonces, bueno, ahí digamos que este primer periodo es una expansión del cristianismo, una creación de muchas pequeñas comunidades que se reunían, como leímos ahí, en casas para partir o pan, para escuchar la palabra. Son los años en los cuales se escriben los evangelios, son los años en los cuales los apóstolos escriben sus cartas, son los primeros, es el primer século prácticamente. Aí então começam as perseguições. Podemos dividir esto em quatro etapas. O início das perseguições aconteceu, bueno, a primeira perseguição, sendo estrictamente, falando estrictamente, não foi romana, foram os próprios fariseus e os próprios judeus, não? Por exemplo, eles instigaram a Herodes para decapitar a Tiago. Tiago salió en misión, ¿no? Cuando comenzaron las persecuciones, él viajó hasta España, por eso que hoy tenemos el santuario de Santiago de Compostela, y ahí él voltó. Seguramente debe ter voltado por el concilio de Trento, por el concilio, perdón, de Jerusalén, ¿no? Y ahí entonces fue decapitado. No voltó por el concilio de Jerusalén porque él fue decapitado antes. Entonces, todo bien, él voltó a Jerusalén y justo en esa época, Herodes, instigado por los judeos, apresó a Tiago y lo decapitó. Esteban era un diácono también de la comunidad primitiva, también fue apedrejado. De él nos conta a Biblia que Saulo, o sea, ya Paulo, guardaba las ropas de aquellos que apedrejaban a Esteban, ¿no? Entonces, Pablo también iniciará toda una misión para apresar y perseguir cristianos al norte, en Antioquía. Entonces, todas esas primeras persecuciones son los propios judeos, na verdade, que están persiguiendo. Mas aí, un tiempo después, no ano 64, o emperador era Nero, que era un hombre sin escrúpulos, y él decidió que, a verdade, Roma parecía más una grande favela a una ciudad imperial. Entonces, para poder reconstruir la ciudad, él le mandó queimar toda la ciudad. No sabemos que isso foi assim, mas o povo ficou tão bravo, me imagínate, que queimaram toda a cidade, que então Nero teve necessidade de buscar, digamos, como se chama? Um boi de piranha, não? A ver quem vou a culpar de tudo isto, e culpou os cristãos. ¿Por qué los cristãos? Porque los cristãos ya eran vistos por los romanos como ya los romanos tenían un desprecio grande por los judeos. Les parecían fanáticos e irracionales. Ahora, los cristãos eran para ellos una secta también judaica, mas ainda más fanática, porque ellos se reunían en casas y comían el cuerpo de alguien. Ellos no entendían, obviamente, lo que era la Eucaristía, ¿no? Mas escuchaban esos rumores, ¿no? Esos se reúnen en casas, comen el cuerpo de alguien, acreditan en un hombre que nos, romanos, crucificamos, etcétera. Entonces, bueno, él escogió os cristãos. Ahí el historiador romano Tácito nos conta eso, que los cristianos entonces fueron perseguidos, fueron torturados, fueron queimados vivos, eso está en los libros de Tácito, como tochas vivas en las ruas de Roma y fueron crucificados. Eso acontece no ano 64. A causa, os cristãos eran acusados de ateísmo porque ellos no adoraban, ellos consideraban al emperador romano un deus y los cristãos no estaban dispuestos ni a adorar al emperador, ni mucho menos a adorar los deuses romanos. Entonces, ellos fueron acusados de ateísmo por no adorar los deuses paganos y fueron acusados de deslealdad al imperio por no participar del culto do emperador. Entonces, ahí tenemos un cuadro, ¿no? famoso sobre el incendio de Roma. La segunda etapa de las persecuciones fue un periodo de relativa paz. Fueron, digamos, persecuciones esporádicas. Trajano teve un tiempo que persiguió a algunos cristianos. En concreto, nos tenemos esos mártires, ¿no? San Ignacio de Antioquía, San Policarpo de Esmirna, San Justino, de esa época también es Santa Tecla. Los cristianos comenzaron a ser torturados por no obedecer o culto a los deuses y a un emperador, ¿no?
En esta época no se ve Policarpo, por ejemplo, no, Santo Ignacio de Antioquía tal vez sea el más simbólico. Él era obispo de Antioquía. Él fue preso por los romanos porque no quería adorar a los dioses y a un emperador. So que él no fue muerto lá. A diferencia de Policarpo, que sí era obispo en Turquía, en Esmirna. Santo Ignacio decidieron los romanos llevarlo a Roma para entretenimiento en el Coliseo. Después vamos a ver un poquillo de eso. Y San Justino también fue el primer. San Justino era lá en Jerusalén, en Palestina. Fue considerado prácticamente el primer grande apologeta que defendía la fe católica. Mas él también fue decapitado por los romanos. Teme algunos casos de mártires muy simbólicos, especialmente los bispos, ¿no? Que eran más visibles a la comunidad y Roma los persiguió. Inclusive Marco Aurelio, que era, imagina, o grande emperador estoico, considerado un grande filósofo, también él persiguió a los cristianos en algún momento. Mas, como digo, fueron século segundo e inicio do terceiro. O sea, anos 100, 150, 200, até 250, más o menos, fueron apenas casos isolados. Mas ahí entonces comienzan las persecuciones más sistemáticas. Acontece que, na verdade, o Imperio Romano está en crisis. A corrupción es total. Había momentos en los cuales pasaban cuatro, cinco emperadores en un año, porque unos mataban a otros, perseguía una familia romana, perseguía a la otra. Era tan grande la degradación y la corrupción del imperio, y el imperio comenzaba también a mostrar ya señales de cansancio y de destrucción, que comenzaron los emperadores como con una nova, queriendo renovar la religión, queriendo renovar el culto de los dioses. Querían recuperar esa visión que tenían los griegos, en las cuales la virtud era lo que realmente importaba, había que cultivar la virtud en la propia vida. Ellos querían resgatar eso, porque Roma ya era mucho lujo, mucha riqueza, eran muchos esclavos, era mucha corrupción. Entonces, para eso, los emperadores organizaron un sistema mucho más férreo, nomearon o emperador como un deus y obligaban a todo mundo a adorar los dioses, a ser persona piedosa, a observar el culto de los dioses. Inclusive tenía que tener un certificado. Tenía que obtener, adorar a los dioses y usted obtenía un certificado. Ahí los romanos te respetaban. Eso aconteció, por ejemplo, con el emperador Decio. Entonces, imagina, fue una cosa muy, era toda la maquinaria del Imperio Romano aplicada a perseguir a todo mundo que no fuese un temente de Deus, imagina, un temente de esos dioses que les tenían, ¿no? Entonces, eso no valía nada más. Fue así que comenzaron las persecuciones más sistemáticas y todos los cristianos, obvio, no aceptaban adorar a los dioses y adorar al emperador. Ahí entonces viene una grande, dentro de la historia de la iglesia, ahí tiene un grande capítulo de los así llamados lapsis. Lapsis eran cristianos que para salvar, ¿no?, a propia pele, ellos terminaban adorando a los dioses o al emperador para poder obtener o certificado y no ser incomodados por los romanos. Entonces la iglesia estaba muy dividida. ¿Qué hacer con los lapsis? ¿Los aceitamos de vuelta? ¿O ellos son traidores y tenemos que excluirlos de la iglesia? En fin, eso va a ser también una grande discusión en aquella época. Ahí está el emperador Valeriano, que ordenó la ejecución de los sacerdotes y confiscó los bienes de la iglesia. Y después, a más terrible de todas, justo en el último periodo, fue la de Diocleciano. Iglesias fueron destruidas, textos sagrados fueron queimados, cristãos fueron forzados a sacrificar y teve una verdadera persecución muy sistemática contra los cristãos y fue donde murieron la mayoría de ellos. ¿Cuántos mártires murieron? Difícil saber, mas se calcula que deben ser algunas decenas de miles de millares los que fallecieron, los que murieron mártires en todas aquellas persecuciones. Uhum. Finalmente llega el cuarto periodo, que yo diría que es el fin de las persecuciones. Constantino, cuando sube al imperio, Constantino ya influenciado por su mamá, Helena, que ya se tenía convertido, él no enxergaba a los cristianos do mesmo jeito. Inclusive, mais, ele vê na religião cristã
a verdadeira religião capaz de restaurar a ordem, a virtude dentro do império. Então, aí en el año 313, ele promulga o Edicto de Milán. En ese edicto, ele dá liberdade religiosa dentro do império. Imagina como ele era avançado para a sua época, não apenas a los cristãos, para todas as religiões habría liberdade, mas ele abraça a religião cristã como a religião oficial do império. Então, a partir deste momento, viene uma verdadeira explosão de la expansão da igreja, não? Contan que la conversión definitiva de Constantino fue justamente aquella batalla del Monte Milvio. Él tenía un otro romano, no lembro agora o nome, que disputaba con él o trono de Roma. Y la batalla más famosa para decidir quién iba a ser el emperador, finalmente fue esa batalla del Monte Milvio. Y cuenta la historia que él vio no céu una cruz ser diseñada nas nuvens do céu, y escuchó Constantino una voz que decía, Inoc signo vinces, o sea, con este signo vencerás. Entonces él fez una promesa para Deus. Deus, se eu venço esta batalha, eu juro que vou fazer da religião católica a religião do império. E, graças a Deus, ele venceu. Então, aí a religião cristã se tornou a religião oficial do imperador. Como digo, veio uma verdadeira explosão de la fé católica, porque agora o imperador, ele pôs seus escribas para copiar as Sagradas Escrituras, ele colocou as arcas de dinheiro do império para construir igrejas por toda parte. Santa Helena, naquela época, então, realiza uma viagem à Terra Santa em busca dos lugares onde Cristo tinha vivido. Todas as primeiras igrejas de Terra Santa foram construídas por Santa Helena. Ele trouxe as relíquias de la Pasión, etcétera, etcétera. En la época en el que, como digo, usando toda la infraestructura del imperio, la fe católica se extiende por por todo el mar Mediterráneo y toda Europa, el norte de África, etcétera. Ese proceso culmina después en el Concilio de Nicea. Ahí no conté una parte de la historia que también es importante, y es que en esos primeros séculos, y también después, mas haverá muitos, digamos, rivais da igreja pregando erros sobre Cristo, porque a igreja também tinha que entender cada vez com maior profundidade o que todo lo de Cristo tinha o significava, não? Todo lo que tinha acontecido. Cristo no explicó a los discípulos cómo era esto de la naturaleza de ellos, perdón, que tenía dos naturezas, mas no explicó la Santísima Trindad, no explicó muchas cosas. Entonces, a medida que la iglesia se consolida, van surgiendo, digamos, esas dudas y esas discusiones, y la iglesia hace una serie de concilios para decir lo que está bien y lo que no está bien, para ponerse de acuerdo entre todos los bispos sobre cada una de las cosas, ¿no? ¿Cómo se articula a gracia de Dios y la libertad humana? Ese fue otra grande discusión. En el concilio de Nicea, ahí que yo coloqué en bajo, en el 325, y en otro concilio que se llamó de Constantinopla en el 327, se establece o credo da igreja. Por eso nos llamamos al credo niceno-constantinopolitano, que parece, ¿no?, una palabra difícil, mas es porque o credo da igreja, lo que nos acreditamos, está condensado en frases muy bien pensadas y muy sucintas, ¿no?, breves. Está condensada toda la fe da igreja. Entonces, ahí también es un proceso muy importante, porque a partir de ahí ya se expande por todo el mundo el credo correcto de Cristo. Muy bien. Aquí se considera que termina a igreja primitiva. Pasé muy rápido por cima de todo, mas dio para entender más o menos la visión general, ¿no? Antes de seguir en frente, no sé si alguien tiene alguna duda o gustaría hacer alguna pregunta. Mas dio para entender o fue muy rápido. Bom, aí eu... A explanação foi ótima, padre. Tá, obrigado. Então, Tem olha... uma pergunta no chat, padre, para você. Como?
Tem uma pergunta no chat aqui Ah, es do, que yo do no tengo grupo. abierto el chat porque tengo que tirar la presentación. ¿Qué dice la pregunta? Constantino fez por fé legítima ou por perda de popularidade? No, no, no. Yo acho que él se convirtió de verdad. Constantino era, sobre todo a mãe de Constantino, una mujer muy fervorosa. Y yo acredito que Constantino realmente se convirtió. Y él ayudó mucho a iglesia. Obvio que también le convenía para el imperio. Él era un político muy, muy experiente, muy hábil. Mas yo acredito que la conversión de él fue verdadera. Ujú. Quem Bom, fez a aqui eu, pergunta foi o iPhone. Eu não sei quem é porque está sem nome. olha, eu prefiro que me Não fui preguntem isso eu. por el WhatsApp, porque aí eu consigo ver ao mesmo tempo. A ver. Esse iPhone escondido sou eu, Carlos Augusto. Roma. Tá. Qualquer pergunta me mandam por el WhatsApp e eu consigo verla aqui em simultâneo. Tá bom? Bom, aí eu Padre, botei um padre, outro capítulo de nossa apresentação que se chama. padre, posso só fazer mais uma pergunta? Claro, claro, Daniela. Então, nesse período, padre, aí a igreja estava como, assim, a organização em Constantino já estava uma organização mais... Então, a organização era muito bispos. Bispos eram as grandes figuras de cada cidade, de cada lugar. Paulo deixava à frente de cada comunidade um bispo, não? Timóteo, por exemplo, é um caso disso. O Papa estava em Roma, porque Pedro se trasladou para lá. Então, Ah, incluso, tá. desde que Pedro llegó lá, ainda en vida dele, él murió en el 64, ¿no? En la persecución de Nero. Entonces, ainda, ya desde aquella época, a cabeza de igreja, el gobierno de igreja estaba localizado en la ciudad de Roma. De fato, ese es el motivo por el cual ainda hoy a igreja tem a su capital, digamos, lá no Vaticano, en Roma. Eso va a ser un grande problema después con la Iglesia Ortodoxa. Va a ser un motivo de división con la Iglesia Ortodoxa. Mas o fato de que Paulo y Pedro tengan ido a Roma, tengan se establecido lá y tengan sido mártires lá, es un motivo por el cual la Iglesia siempre entendió que ese debía ser la capital de la Iglesia Católica. Entonces, hasta hoy. O Tá. que va a acontecer después con la Iglesia Ortodoxa es que justo en ese año, en el 313, cuando Constantino nomeia a Igreja Católica, a Igreja Oficial do Império, ele também, Constantino, ele também traslada a capital do Império para Constantinopla. Por eso que se llama así, Constantino, Constantinopla. Era la Sinop. ciudad que él tenía feito en su propia honra, ¿no? Para consolidarse un nombre. Na verdade, Roma estaba, yo acho que estaba muy complicada la cosa en Roma, estaba ya decadente y Constantino quería ter, y también otra cosa, el imperio tenía crecido mucho para Oriente, entonces le pareció que Constantinopla, hoy Estambul, era un lugar mejor para establecer la capital do imperio. Entonces, él se va a trasladar para lá. Muito tempo depois, la iglesia, el imperio romano de Occidente caerá, el de Oriente va a durar mucho tiempo más. Entonces va a surgir la discusión si la capital de la Iglesia Católica debía ser Roma por Pedro y Pablo, que lá fueron mártires, o debería ser, o era Roma porque ahí estaba o emperador, porque era la capital do imperio. En el primer caso, tudo bem, conservamos Roma como la capital da igreja. Mas en el segundo caso, si la igreja estaba lá por causa do imperador, então ¿no debía la iglesia trasladarse también su capital para Constantinopla, dado que el imperio se trasladó Ah, para lá? Esa es la grande cuestión que va a surgir con la iglesia ortodoxa y por la cual la iglesia católica se divide de iglesia ortodoxa. Muito bom. Ahora yo quiero que visitemos un poquito Roma y veamos, ¿no? O qué resta de esta historia primitiva, o qué resta en Roma disso. Entonces, vamos a ver todos estos lugares aquí. Todo eso está en nuestro roteiro. Entonces, va a conocer en vivo y en directo todo eso. En primer lugar, obvio, a Basílica de San Pedro. Mas a Basílica de San Pedro fue construida en el século XVI, padre. Claro, pero la Basílica de San Pedro está construida exactamente sobre el túmulo de Pedro.
Ahí en el baldaquino, esta construcción que está encima del altar, eso se llama baldaquino, que está justamente debaixo da cúpula, que já está justamente encima do altar, está também justamente encima do túmulo de Pedro. O túmulo de Pedro está lá embaixo. Y eso está inclusive documentado, demostrado. Estamos tentando, no aseguro nada, estamos tentando, yo también estoy moviendo unos pausinhos por ahí, a ver si conseguimos descer lá embaixo para ver el túmulo de Pedro. Sería muy interesante. Hay unas excavações feitas con esa finalidade. Mas toda essa basílica, que como digo, sí, é verdade, do século XVI, mas ela foi construída em honra e por causa del túmulo de Pedro. Inclusive, antes desta basílica, tinha uma outra basílica feita por Constantino. Quien primeiro construyó una basílica de San Pedro sobre el túmulo de Pedro fue el propio Constantino. So que lógico, esa basílica ya no existe más. Aí um dia, a história é assim, não? Jesus falou para Pedro: Pedro, em verdade te digo que quando eras mais moço te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. Estava Jesus anunciando a Pedro o martírio dele, não? Então, aí você tem uma história, não, que conta que quando começou a perseguição de Nero por causa do incêndio de Roma, todos os cristãos disseram a Pedro: Pedro, Pedro, você tem que ir embora. Você é a cabeça da igreja. Você não pode morrer aqui, você tem que fugir. Então Pedro falou: Ah, sim, acho que você tem razão. E Pedro partiu e estava saindo de Roma, estava indo embora, fugindo da perseguição, pela Via Ápia, que é uma das saídas para o sul de Roma. Y ahí entonces, de pronto, se encuentra con Jesús. Ahí está el cuadro, ¿no? El que está aquí a la izquierda. Ahí llega, se encuentra con Jesús. Y ahí Pedro le pregunta: Señor, ¿dónde você va? Y Jesús le tenía respondido: Yo voy para Roma para morrer de nuevo. Esa pregunta que Pedro faz: Señor, ¿dónde você va? Se dice en latín: Domine, quo vadis? O sea, Señor, ¿dónde vai? Y Jesús responde: Yo voy a Roma a morir. Entonces Pedro entendió que no, que le tenía que voltar, ficar à frente da igreja y, si era vontade de Deus, sufrir un martirio. ¿Qué fue lo que aconteció? ¿No? Apresaron Pedro y lo llevaron al circo de Nero. Ainda no está construido o Coliseo se construirá no ano 80. Entonces, en este 64 era o circo de Nero y ahí él va a crucificar a los cristianos. Mas Pedro dice así: No, yo no puedo morir crucificado como meu Señor. Me crucifica boca para abajo, ¿no? Y entonces eso conta la tradición, que él fue muerto, crucificado, invertido, ¿no? Con la cabeza para abajo. Estos dos cuadros que están ahí están en una iglesia que se llama Santa María do Popolo. Nos vamos a pasar por ahí también. Y él está abierta, es gratis. Uno puede entrar y ver los cuadros. Máximo te van a pedir botar una moneda para ligar a luz. Y ahí você encontra ese cuadro que está a la derecha del martirio de Pedro, es de Caravaggio. Caravaggio, un grande pintor del Renacimiento, que usa ese contraste de luz y sombra. Olha que le parece como si tuviera un foco, mas todo esto es para dar dramatismo y para mostrar una parte principal, ¿no?, que le quiere destacar. Entonces, ahí está ese cuadro, ¿no?, de Caravaggio, del martirio de Pedro. Y este otro que está aquí a la izquierda es de Caracci, también está ahí en la misma iglesia, que es Quo Vadis, ¿no? El encuentro de Jesús con Pedro, de Pedro con Jesús. Otro testimonio de esto aquí es o propio, ¿cómo se llama? Obelisco de la Praça San Pedro. O obelisco da Praça San Pedro era o obelisco que estava no centro do circo romano. Ou seja, esse obelisco é testemunha do martírio de Pedro e de muitos cristãos. Hoje, por isso, está localizado no centro da Praça San Pedro, ¿no? Nessa imagem, você tem... Bueno, essa imagem, na verdade, é Paulo, não é Pedro. Mas Pedro está do outro lado, ¿no?
y ahí está toda la Plaza San Pedro, ¿no? Está dedicada, y en la basílica está dedicada a Pedro. Aquí vocês têm una reproducción del circo de Nero. Está vendo que aquí no centro tiene un obelisco? No, ese obelisco que Nero tenía colocado ahí, trazido do Egipto, é el que agora está en la Plaza San Pedro. Él tenía esa forma alongada porque hacían carreras de caballos, ¿no? Y con carros, ¿no? Mas ahí dentro fue crucificado Pedro y muchos cristianos. Y luego que lo crucificaron, simplemente tiraron los cuerpos por un lado y jogaron en un túmulo ahí afuera del coliseo, no, del circo. No le daban a menor importancia. Estaba lleno de túmulos y de personas que tenían sido sacrificadas ahí en el circo. E olha, esta é o mapa de Roma, da Basílica de San Pedro, aquele perímetro en amarelo é a Basílica de San Pedro, e lo que está en vermelho é o Circo de Nero, ¿no? El Circo de Nero estaba justamente onde está hoje a Basílica. Está vendo que justo eles tiraron o corpo de Pedro por una porta seguramente e lo enterraron aí fora. Por isso está aí el corpo e por isso está aí também a iglesia, a basílica, ¿no? La fue construida primero la basílica de Constantino y después la de San Pedro actual. La colina vaticana era o jardim de verão do emperador Nero. E olha, acabou em mãos da igreja, não? Você pode visitar isso. Só que é muito restringido, é bem difícil conseguir esse passe. Mas olha, aqui tem uma imagem, isso é, olha, lo que está aqui em cima es a parte inferior de la cripta vaticana, o sea, ahí, de ahí para cima todavía tiene 2, 3 andares para llegar a la basílica, ¿no? Mas lo que você ve ahí son restos de túmulos etruscos, era un antiguo cementerio etrusco, que en la parte final del corredor están una serie de túmulos cristianos colocados en forma circular. Todos los túmulos cristianos están alrededor de un túmulo principal en el cual se encontraron unos osos y cuya inscripción dice Hic Petrus, o sea, aquí Pedro. Eso significa que era el túmulo de Pedro y por eso todos los túmulos cristianos que están alrededor apuntan a él y están perto de él, ¿no? En esa visita a las excavaciones también daba inclusive para ver partes de las columnas y de los alicerces de la Basílica Constantiniana que estaba en un nivel mucho más bajo de la actual. Tudo isso foi preenchido com terra, com pedra, e depois tiveram, em tempos de Paulo VI, tiveram que fazer esta escavação e tirar, não, a la luz todo isso que estava enterrado. Bom, então, isso que está aqui na imagem del canto aqui da esquina, esse é o túmulo de Pedro. Esse túmulo, hoje, você pode chegar até aí. Lo que digo, lo que pasa que realmente, vamos ver si conseguimos, es muy limitado poder entrar. En segundo lugar, tenemos a Basílica de San Paulo. También, igual que la de Pedro, está construida sobre el túmulo de Paulo. Aquí fue decapitado Paulo. Paulo va a tener dos julgamentos. Aquel primero, cuando vinha de Jerusalén, él va a conseguir ser absolvido. No se sabe qué Paulo fez, seguramente fue a visitar las iglesias, en fin, debe ter dado otra viagem, solo que no tenemos un testimonio disso. Ahí él voltó a Roma y fue preso por segunda vez. Y esta vez le condenarán a muerte y lo van a decapitar. Entonces, el lugar de la decapitación es un lugar que se llama Tres Fontanes, está bien ahí, bien do lado da basílica. Y el túmulo está aquí, ahí vemos el Papa León XIV, cuando él fue eleito Papa, la primera cosa que él fez fue pedir para ir ahí al túmulo de Paulo y orar. Entonces vemos al Papa orando frente al túmulo de Paulo. En tercer lugar, puede ser que pasemos, si no, vamos a pasar muy perto y vamos a ver si podemos entrar también. En la prisión mamertina, esto está en el foro romano. Vamos a visitar el foro, vamos a estar ahí, entonces fica fácil si ustedes quieren, vale la pena para descer. Esa prisión mamertina era una prisión que los romanos tenían para ciertos, digamos, prisioneros selectos, ¿no? Ciertos prisioneros destacados. Ahí, cuando, por ejemplo, Julio César llegó de Galia, no, él le traía o jefe de los galos, ¿no? Que se llamaba,
no me lembro ahora el nombre, Mamertix o no sé qué y tal. Bueno, eles levaban los reyes y los chefes como prisioneiros para luego hacer una entrada triunfal en Roma. Era una festa. Entraban ellos en sus caballos, con sus ejércitos, y llevaban también al rey vencido en una jaula. Y ahí dando frente a toda la ciudad romana. Y después, cuando llegaban al final, ejecutaban a aquel rey frente al imperio, frente a toda la ciudad. Esa era la costumbre romana. Entonces, seguramente que Paulo, Pedro, durante las persecuciones, ellos estuvieron aquí también antes de padecer, ¿no? Antes de morir. Bueno, desde luego o Coliseo, ¿no? El Coliseo, como digo, fue un poco posterior, mas no temos con segurança que mártires morreram lá, mas nós sabemos que sim, muitos mártires foram mortos lá no Coliseu, ou a mãos das feras, ou simplesmente executados, crucificados, etc. Hoje não temos nada que fale de los mártires, excepto essa cruz que está en una de las entradas del Coliseo. Muy triste, no se fala nada disso, mas el Coliseo es un túmulo vivo, ¿no? Y testemunha del sacrificio de muchos cristianos. Imagina que eran jogados lá nas feras e todo o povo lá gritando, assusando as feras, e as pessoas morriam aí. Santo Ignacio de Antioquia é um caso, ¿no? Seguramente que Santo Ignacio de Antioquia murió aqui no Coliseu. San Justino também, não temos segurança, mas parece ser que ele foi executado na areia de Roma. Não sabemos se foi aqui ou em outra areia, mas Santa Tecla también, ella tiene una historia bien increíble. Tentaron jogarla a las feras y las feras no comían ella. La historia de Santa Tecla es que ella estaba comprometida con un importante, digamos, tribuno romano, un político romano, y aconteció que ella cuando se convirtió al cristianismo decidió consagrarse por entero a Dios y renunció a su noivado. Aí el cara ficou muito bravo e conseguiu que la condenaran. Então, conta la lenda, ¿no? Que jogaron a las feras y las feras no querían comer ella. Cosa que también no era muy extraña, ¿eh? A veces acontecía. Tentaron, ¿cómo se llama? Jogarla no río con una pedra y la pedra boiaba no río, ¿no? En el Tíber. Entonces, conta la lenda que finalmente la decapitaron. Esa fue Santa Tecla. Luego también tenemos las catacumbas, ¿no? Vamos a visitar la catacumba de San Calixto, que es la más importante de todas, ¿no? Estos eran verdaderos cementerios subterráneos donde especialmente en la tercera persecución fueron enterrados muchos cristianos. Se calcula que lá tinha no todos muertos mártires, ¿no? Simplemente eran cementerios cristianos, mas se calcula que solamente en San Calixto debe ter unas 500.000 túmulos, ¿no? Eso surge en la segunda mitad del século segundo. Son 60 catacumbas que tienen lá en Roma. Todas ellas sumadas hacen túneis de 600 kilómetros, imagina, ¿no? Era un lugar principalmente de sepultamento, mas também servia como lugar de culto e até de esconderijo. Hoje você vai e todos os guias turísticos dizem: aqui os cristãos não se ocultavam, aqui os romanos conheciam muito bem as catacumbas. É verdade, os romanos conheciam as catacumbas, não era algo segredo. Mas también eso no tira que en algunas persecuciones cristianos se refugiaban lá. Si es que eran muchas catacumbas, eran muchos lugares. Y la mejor, yo digo que contra todas esas cosas que los guías turísticos falan, que eso no era, que es pura lenda, es que cuando se está escuchando Cecilia, que colocar ahí el son. Cuando, perdón, cuando, ahí me desconcentró. Eh, Cuando Constantino nomeó la Iglesia Católica como la iglesia oficial, dejaron de usar las catacumbas. ¿Cómo así? Si ya eran conocidas y no era para ocultarse, y no, ¿por qué los cristianos dejaron de usar las catacumbas? A partir de ese momento crearon cementerios normales
Então, eles sí servían para ocultar y era una manera, eles celebraban la misa muchas veces lá, era una manera de ocultar, ¿no? Para no ficar tan evidente, ¿no? Aí vocês têm, essas são imagens de las catacumbas de San Calixto. Y esa estatua que está ahí es la de estatua de Santa Cecilia. Ella fue encontrada en esa posición, no nicho dela. Entonces, ellas fueron especialmente usadas en el último periodo en la persecución de Decio, Valeriano y Diocleciano. Y dejaron de ser usadas a partir del Edicto de Milán. Una cosa interesante, nós cuando estudábamos en Roma, nos íbamos a las catacumbas para esto, para ver las inscripciones do século I. É interessante que a teologia católica ela começa a desenvolver-se lá no século I e muitas das imagens que nós estamos acostumados a ver, na verdade surgiram e começaram lá. Vocês já viram, por exemplo, esta P com uma X em cima, não? Na verdade, ela vem daqui, vem das catacumbas, e ela são as duas primeiras palavras, as duas primeiras letras, perdão, del monograma de Cristo. Aquí yo puse en griego Christos, ¿no? En griego. Y la primera palabra es una X, ¿no? Y que sería nuestra capa, ¿no? La mayúscula de capa, que sería nuestra K. Y esa que parece una P, na verdade, es una R. Entonces, una Christos, así, de Cristo, que significa o Mesías, ¿no? Entonces, les pegan las primeras dos letras, las cruzan, y ese era el símbolo, era o monograma o diagrama de Jesús. Y después, você vemos a izquierda y derecha, tiene una A, que es de alfa, y omega, que está aquí del otro lado, son letras griegas también. Entonces, esto significa, en pocas palabras, lo siguiente: Jesús es el principio y el fin, ¿no? Él es Dios. Ahí está A de alfa y omega de omega, que es la primera y última letra do abecedario griego. Después tenemos esa otra imagen que también encontramos lá en las catacumbas do peixe. ¿Por qué, padre, o peixe? Bom, o peixe tiene una inscripción dentro que es ictus, ictus. Ictus significa en latín, o ixios en griego, significa peixe. Mas, si você pega cada una de las palabras, cada una de las letras de la palabra ixios, es un acróstico que decía Jesús Cristo, Filho de Deus, Salvador. Entonces los cristianos inventaron ese símbolo en esa época de las persecuciones para decir esta casa cristã, colocaban un peixe. Si llegaba un romano, no, este es un peixe porque mi marido gusta mucho da pesca, ¿no? Alguna cosa así. Mas no fundo era también era un acróstico de Cristo. Ahí embaixo es una otra pintura también, no sé si es San Calixto o Santa Domitila que está esta pintura, es un fresco muy antiguo, mas vocês ven Jesús con la ovelha sobre los hombros, la imagen del buen pastor. Aí você encontra a última ceia. Está vendo todas estas imagens? Isto do século I, século II, é muito antigo. Encontramos o peixe com os pães, não? Vean como a Igreja Católica sempre foi fiel a sua história, a sua realidade, a todo o que sabemos nós do Evangelho. É o mesmo que ensinavam e viviam os primeiros cristãos. A Igreja é uma, tem sido uma e seguirá sendo uma, não? A mesma, a Igreja de Cristo. Bom, outro grande monumento de aquela época é San Giovanni Laterano, que é San João de Letrán. Esta es a basílica, una de las basílicas mayores. Sabemos que son 4 basílicas mayores: San Pedro, San João de Letrán, aquí está. Después está también Santa María y finalmente San Pablo Extramuros. San João de Letrán, acontece lo siguiente. Esto pertenecía a una familia que se llamaba Laterán. Y esa familia Laterán, ella cayó en desgracia en tiempos de Nero. Y Nero, el emperador Nero, desapropió toda la fazenda de ellos, que era este lugar aquí. Por eso que se llama Laterano, porque ainda se conserva el nombre de la familia original. Cuando Constantino se convirtió y nomeó a la Iglesia Católica a Iglesia oficial, él le doó toda esta territorio, toda esta propiedad a la Iglesia Católica. Y entonces, no lugar de la Basílica de San Giovanni Laterano, se construyó una basílica constantiniana de aquella época, que sería la iglesia principal do Papa
Pensem que nessa época ainda não existe São Pedro. Então, eles vão usar essa propriedade que Constantino les deu, vão construir uma primeira basílica, que já não existe, que está debaixo dessa aí, e essa vai ser a igreja oficial do Papa. Essa vai ser a sede da Igreja Católica. Então, ainda hoje, essa é a Catedral de Roma. A Catedral de Roma não é São Pedro. A Catedral de Roma es San Giovanni Laterano. Cuando el Papa se reúne con los padres de Roma, ellos se encuentran aquí. Detrás de esa basílica está inclusive la Universidad Lateranense, que tiene una grande aula muy bella, ¿no? De Jesús, con un mosaico de Jesús Pastor muy bonito también. Es ahí que se reúne, porque esta es la Catedral del Bispo de Roma, do Bispo de Roma. Então, desde aqui, os primeiros papas governaram a igreja. Você, quando entra aqui, encontra esta inscrição, ¿no? Que diz assim: Sacrus Lateran Eccles, ou seja, está abreviado, pero diz assim: Igreja Sacrosanta Lateranense. E embaixo diz: Omnium Orbis et Orbis Ecclesiarum Mater et Caput, ou seja, mãe e cabeça de todas as igrejas da cidade e do mundo, não? Urbis et Orbi, não? Da cidade e do mundo. Porque esta será a primeira de todas as igrejas do mundo, porque é a catedral do Papa, do sucessor de Pedro. A igreja reconhece não Papa a cabeça, mas o Papa é um bispo, como todos os outros bispos do mundo. Só que a diocese de Roma, o bispo da diocese de Roma é a cabeça de toda a Igreja Católica. Essa é a espiritualidade, digamos, e o sentido disso. Aí você entra e é uma igreja muito bonita hoje, dedicada a los apóstolos. Aí tem 12 estátuas, que são os 11 apóstolos e São Paulo, não? Eu não conheço. Depois, caminhando desde San Giovanni Laterano, tem um parque e você chega a esta igreja. Esta igreja, que se chama Santa Croce em Jerusalém, ela é uma igreja que era o antigo palácio de Constantino. Olha que ele está perto de San Giovanni Laterano. Era el palacio de Constantino, y cuando Constantino se traslada para Constantinopla en el 313, deja seu palacio para Santa Helena, a sua mãe. Então, esta vai ser a residência de Helena. Helena vai fazer uma viagem muito famosa a Roma, perdão, a Jerusalém. Y ahí en Jerusalén él va a ir en busca de los vestigios de la pasión de Cristo. Él va a construir todas las primeras iglesias, etcétera. Él va a conseguir las reliquias de la pasión de Cristo, a cruz. Él va a conseguir pregos, él va a conseguir muchas reliquias que fueron guardadas por los primeros cristianos y va a traerlas para acá, para Roma. Entonces, con el tiempo, esto que era y Santa Elena guardará esas reliquias en el palacio de ella, ¿no? Y con el tiempo, esta se convertirá en una iglesia y la iglesia hoy conserva todas las reliquias de la Pasión. Ahí você tem un fragmento da Vera Cruz, que llamaban en latín. Você tem el Titulus Crucis, que es aquel texto que colocaron sobre la cabeza de Jesús, ¿no? Con el motivo de la condenação. Você tem duas espinhas da coroa, tem um cravo, não, da crucificação, mais um fragmento da cruz. Isto que está aqui embaixo é o patíbulo do bom ladrão, ou seja, aquela madeira transversal, não? Também está um dedo de Santo Tomé. Lembra que Tomé metió el dedo en la llaga de Jesús? Olha, es un poco cruel, mas así era antiguamente, ¿no? Ahí está en la reliquia con el dedo de Tomé. Entonces, todos esos lugares son testimonias de los primeros séculos, ¿no? De los primeros 3 séculos de la historia de la iglesia primitiva. Y ya aquí comienza, a partir del Edicto de Milán y de esa grande institucionalización de la iglesia, comienza a iglesia medieval, ¿no? Que irá hasta el século XIII, ¿no? XIII, XIV, que llega la iglesia renacentista. Mas eso ya es un otro capítulo, ¿no? Então, é isso por hoje, ¿no? No sé qué les pareció. Dúvidas, preguntas, observações. Gilberto.
Parabéns. Gilberto. Saudades, tudo bom? Você não silenciaram o microfone e estiveram aí fazendo barulho, né? Tem que silenciar. Bom, se não temos dúvidas, voy a parar aqui a gravação.